Buenas noches, bienvenidos, aunque usted no lo vea, mi nombre es Jonathan Pérez. Tenemos, empezando el programa, una entrevista con un encuestador, tal vez de una de las encuestadoras pues con más prestigio en nuestro país, y yo agradezco muchísimo tu presencia en este programa, Francisco. Bienvenido. ¿Qué tal, Jonathan? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Pues mira, queremos hablar un poco sobre varias cosas. Varias encuestas han salido, ahorita nos platicas los números de cómo traes tú al presidente, pero han estado saliendo algunas encuestas, una reciente de Reforma que me llama la atención, que es una encuesta que creo que desde hace un tiempo no hacían en vivienda, habían sido telefónicas. Esta es en vivienda y hay un repunte de la popularidad y del respaldo al presidente, me parece que de 58 a 62%. Y hay una cuestión que me parece importante sobre algunos temas que la sociedad, en el momento en que se le preguntan por partido quiénes son los que representan mejor algunas cosas de su vida diaria, es Morena. Y yo quisiera empezar por ahí. Hay unas cifras, por ejemplo, ¿qué partido beneficia a los que menos tienen? Estamos hablando de la parte económica, 65% Morena. Y el contraste de lo que piensan que el PAN representa mejor o beneficia a los que más tienen es el 5%, el PRI el 7%. El manejo mejor, los programas sociales, 64% Morena, 7% el PAN y 8% el PRI. Y así en cada uno de los temas de la economía, incluso de la seguridad o de la estrategia contra el crimen organizado, que es un tema que está muy pendiente en este sexenio aún, está arriba por mucho los que piensan que lo está haciendo mejor Morena. ¿A qué le atribuyes, Francisco, este respaldo al presidente que sube de nuevo en esta encuesta de Reforma, pero que otros lo traen incluso en 65, 70%, y en que en cosas específicas como la economía, como la seguridad, como la corrupción, hay una diferencia abismal entre los que piensan que lo maneja mejor Morena a lo que lo manejó en su tiempo el PAN o el PRI? Yo creo que primero hay que distinguir los que están evaluando al presidente persona que al presidente gobierno. Es decir, parece que la pregunta que tenemos ahora sobre aprobación presidencial no es necesariamente la mejor, o por lo menos para la forma en que está pensando el electorado. Si bien nosotros preguntamos si usted aprueba o desaprueba la forma en que trabaja el presidente, la gente está viendo en realidad al presidente persona. Hay una diferencia abismal entre su peor política pública y él. Como bien señalas, casi todas las mediciones cara a cara en vivienda, que es la única forma de representar a la opinión pública en este país, están arriba de 60, y algunas como la nuestra están en 68, a veces 70. Y eso tiene que ver con que su base electoral está en la gente que tiene menos ingresos, que son ciertamente los que no tienen teléfono, acceso a internet u otros servicios. Entonces es muy sencilla la explicación de por qué está arriba en las mediciones cara a cara. Pero como te decía, yo creo que aquí la parte que tenemos que entender, o lo fundamental de este análisis, es que la gente lo está evaluando a él y no a su gobierno. Te pongo un ejemplo. Si preguntas por cómo ha sido el desempeño en temas como inseguridad o lucha contra el narco, hay una distancia casi de 40 puntos o un poco más entre la figura del presidente, digamos que estuviera en 68, la gente que ve bien de esos temas de inseguridad o lucha contra el narco está en 30, ¿no? O sea, son casi 30 puntos de 40 casi, ¿no? En algunos rubros. Y respecto a su mejor rubro, que puede ser lucha contra la corrupción, hay casi 15 puntos de diferencia. Entonces, creo que lo que está viendo la gente es un presidente carismático, un presidente con buenas intenciones, que fue un poco lo que le pasó a Fox, pero no necesariamente un gobierno que haya sido eficaz en todas esas áreas de las cuales estamos hablando. Y entonces sí ves que en algunos sectores de la sociedad hay como una revisión al pasado, ¿no? De quién lo podía o quién lo pudo haber hecho mejor, ¿no? Yo creo que es una primera explicación. Esta parte del carisma, te soy muy sincero, Francisco, me causa muchísimo, hasta gracia, el pensar
porque he escuchado a muchos encuestadores decir lo mismo. Hay una suerte de regateo de lo que sí se está haciendo bien en esta transformación, en lo que sí se está haciendo bien en la política pública, en el manejo incluso de la economía en la pandemia, y se basa mucho en el decir, es que el presidente, como es carismático, la gente va ciegamente a creer que él está haciendo un buen papel. No hay un regateo de las encuestadoras o del análisis de las encuestas, porque hay otra encuesta del Financiero, por cierto, que no podemos decir que es un periódico chairo, en donde dice que son 55%, no el respaldo, sino 55% de la población que piensa que sí se está llevando a cabo una transformación en nuestro país. Y me parece que ahí hay un punto bien importante entre un respaldo o una popularidad y un porcentaje muy alto de población que está viendo en el trabajo diario del presidente una transformación. Hay cierto regateo de esto porque he visto muchísimas mesas de análisis donde participan muchos y regularmente la respuesta sigue siendo esa. El gobierno puede ser un fracaso, pero la gente va a respaldar al presidente porque el presidente es muy carismático. ¿Cómo lees esta parte? ¿No hay cierto regateo? Yo creo que son variables distintas y es un nivel de complejidad, ¿no? Como en toda opinión pública, que hay que leer entre líneas o ver el trasfondo de cada una de estas respuestas. Sí, es decir, yo creo que la gente cree que hay una transformación. No sé si coincida en que todos los saldos son positivos, que sería otra forma de verlo. Y bueno, en eso no hay tampoco tanto, digamos, en la interpretación no debería sorprender tanto. Lo ves en programas sociales, los ves en la forma de hacer política, lo ves la forma de comunicar. Sí, yo creo que es innegable la transformación. Si lo juzgas ya con números electorales, incluidos los diagnósticos a los que te refieres por partido político, pues no significa necesariamente que esa gente esté coincidiendo o con la 4T o con Morena. Te diría, y hay que recordar mucho lo que pasó en el 21. Sí. Se ponía, y ahí te diría crítica al gremio, autocrítica, prácticamente todas las mediciones daban un congreso de alrededor el promedio era 42 puntos, el que menos le daba era 38 y el que más, que fue una medición del país, le daba a Morena casi 10 puntos más, 40, no más, sí, como 44, 45. Morena sacó 34 puntos. No hay que perder eso de vista. Es decir, no es esta idea de ver a Morena como inevitable para el 2024. Yo creo que hay que verlo con un poquito más de análisis y más distancia. Hoy lo que vale Morena son 34 puntos. Como partido es lo que vale 34 puntos. Pues eso es lo que sacó sí, digamos, eso es lo que... E incluso entre Morena y el presidente también hubo una gran distancia en el 18, más de 10 puntos. Si midieras hoy al presidente, y olvídate de la revocación de mandato, que la ganó con 92%, si lo mides, si hubiera una misma elección igual que el 18, pues él está en sus 53 o más. Pero nuevamente Morena sacó pues mucho menos de lo que se pensaba. Por lo menos respecto a su promedio fueron 8 puntos, respecto al promedio de las mediciones fueron 8 puntos de diferencia, que esa es otra reflexión. Yo creo que traemos una sobreestimación de Morena en general, de muchas variables, Morena en particular, ¿no? Y incluso en temas o en variables de gobierno. Lo del presidente se explica de otra manera, creo. Entrando a lo del 2024, Francisco, hablabas como partido, pero Reforma saca una encuesta también en donde ya está midiendo a los presidenciables, la tenemos ahorita ahí en pantalla, y está ahí Marcelo, está Claudia, y a mí me sorprende muchísimo que se haya colado con 26% Luis Donaldo Colosio Riojas ahí de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo explicar que siendo una persona que no es políticamente alguien que tenga una trayectoria, que tenga muy poco tiempo al frente de una alcaldía en Nuevo León, a nivel nacional tenga el 26%, que si bien sigue estando abajo de los punteros como Marcelo y Claudia,
pues estás ahí sorprendente ese 26%. ¿Tú has hecho una medición parecida en donde ya tenga ahí el nombre de Luis Donaldo y lo tienes arriba, o no has hecho ninguna medición ya por nombre? Sí las hemos hecho, su conocimiento del nombre, de hecho, o su simpatía, su buena imagen está muy por debajo de la de su papá, es decir, la gente distingue al papá y al hijo, que en este caso me parece relevante. La forma en que están hechas estas preguntas no son necesariamente el mejor indicador, porque es si la gente estaría dispuesta a votar por ellos o no. ¿Esa es la pregunta que les hacen para sacar esta respuesta que vimos de Reforma? Así es. Okay. Entonces, en realidad no están compitiendo entre ellos. Oh. Y esa es una diferencia abismal. Ya ellos, como se está induciendo ahí el nombre de la persona, ¿no? ¿Estarías dispuesto a votar por esta persona? Sí o no, ¿no? Ah, entonces, perfecto. Lo ponen pero ya ellos puestos a competir entre sí, pues los números son otros, ¿no? Es decir, MC, por mejor que esté, pues no como fuerza política no representa 26 puntos. No, ¿Tú tienes medición por nombres bien hecha, no diciendo estarías dispuesto a votar por esta persona? Así es, y si lo mides así, más que estar dispuesto a votar o no, tienes que hacer ternas. Ok. O tienes que meter una terna a Marcelo, digamos, primero mediciones internas, que son un poco discrecionales. Sí. A quién por parte del PRI, a quién por parte del PAN, aquí. Y es interesante que si ves la interna de MC, Colosio no es el primer lugar. Incluso dentro del Movimiento Ciudadano no es Luis Donaldo. En la interna no. Correcto. Entonces, hay distintas formas de medir, digamos, puedes medir la interna de los partidos. Lo mejor al final es hacer careos. A ver, si pongo este candidato de Morena contra este candidato del PRI, este del PAN, o de una alianza y este de MC, ¿cómo les va? Y bueno, pues ahí la distancia entre un candidato de Morena sobre los otros es muy grande. Dos preguntas rápido, Francisco. La primera es, el método de selección de los candidatos, ahora que nos vamos acercando al 2024, pues se ha dicho que en Morena, como ha sido en estas últimas elecciones, ha sido por la parte de la encuesta. ¿Tú crees que es una forma democrática para decidir cuál partido, cuál candidato o candidata sea la que vaya abanderando al partido o a la coalición? ¿Ves que es una forma buena de escoger la parte de las encuestas? A los candidatos yo creo que sí, si de lo que se trata es de un fin electoral. Un buen candidato, hay que recordar que no te garantiza un buen gobernante, pero si lo que quieres ganar es una elección, que es básicamente lo que ha hecho Mario Delgado en el 21 y en el 22, si bien es cierto que Morena arrasa en el 21 con 11 de 15 gobernaturas, no todo es atribuible a Morena. Hay una selección de candidatos muy rigurosa y muchos de estos candidatos sacaron ventajas que estaban por arriba de su propio partido. Entonces, que si es un que si es un método que te permite ver cuál es el candidato con mayor capital político, sin duda. Y la segunda pregunta tiene que ver con lo que mencionabas hace rato que me llamó la atención, las encuestas telefónicas. Ahora hay encuestas vía telefónica, hay encuestas incluso vía internet, las he visto por las redes sociales, y las de vivienda. Quiere decir, Francisco, de acuerdo con tu conocimiento y con lo que tú has venido elaborando durante muchos años, que tendríamos que ver con cierta duda las encuestas de algunos medios de comunicación que nos dicen que su muestreo está hecho o su levantamiento está hecho vía telefónica y no vivienda? Hay pasquines, digamos, hay publicidad que simula ser encuesta, que nunca se hizo, no es comprobable lo que se hizo, y el negocio es otro, ¿no? El negocio es simplemente vender un dato, ¿no? A una campaña, a un candidato. Crean encuestas como se llama por internet, y las telefónicas. Para darte un parámetro de cuál puede ser el problema de estas,
esto cuando se hace fuera del país, las de internet se hacen con paneles, es decir, es gente ya sembrada a la cual vas y entrevistas. Las telefónicas debes de tener una cobertura con buena parte de las naciones desarrolladas en Europa o en otras democracias, que la cobertura telefónica pasa de 90-95%. En México, tanto para internet como telefonía, no pasamos de 70%. Entonces, creo que se explica de manera un poco natural la limitante de estas mediciones y por qué parece que son tan distintas a los que hacemos cara a cara, ¿no? Que pues sí es caro, sí no es fácil, pero en este país no hay otra forma hoy por hoy. Y por último, nada más, dinos, ¿tienes cifras? La última encuesta que mide el respaldo al presidente López Obrador, ¿en cuánto la traes tú al presidente? En 70, lo creo. Es la última medición. Y por partido, en el caso de Morena, de candidatos, ¿has hecho estos muestreos? ¿Tienes algún nombre de quién está prefiriendo la sociedad en estos momentos? En general, los nombres de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum son de los dos más conocidos, los dos con mejor imagen. Es interesante cómo al interior de los otros partidos, como no hay candidatos claros, hacer cualquier careo contra ellos obviamente se ven como más débiles, ¿no? Si metieras a gente que ya se expresó, se manifestó o se habla de una posible candidatura como Alejandro Moreno, por ejemplo, del PRI, o Enrique de la Madrid, ¿no? Por el lado del PAN, Ricardo Anaya. Estamos en un momento muy lejano a la elección para hacer estos ejercicios, te va dando indicadores, pero el que es más constante o más fácil de realizar no es necesariamente uno electoral, sino es el conocimiento y la opinión de los candidatos. Ese es como el más legítimo, por decirlo de alguna manera. Es decir, es más claro lo que tienes, qué dice la gente de ellos. Pero estos otros ejercicios, digamos, me parecen interesantes mediáticamente, como este que me estás enseñando de Reforma, que no, Lorena Becerra, la directora, es muy seria, pero esa es una pregunta, es una simulación o un evento que nunca vas a tener. Claro. O sea, nunca vas a tener una boleta que diga votas por este o no votas, ¿no? Claro, muy bien. Pues bueno, Francisco, te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado esta noche en el programa. Te agradezco y ojalá y bueno, pronto también te tengamos para acá para seguir hablando de medición y de análisis político. Muchas gracias. Con mucho gusto, Jonathan. Que esté muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Nosotros vamos